David hiciera una bendición para que todos podamos escuchar y recibir bendición de lo alto también a través de esta parashá. Bendito nuestro Padre que nos da el tiempo de estudio, de reflexión, de apego a Él, porque eso es bueno para todos nosotros. Le pido a todos nuestros hermanos que muy reverentemente podamos acercarnos para que esa revelación que tanto nos hace falta pueda llegar a nuestras vidas. Oremos todos, hermanos. Padre Santo, Padre bueno, Adonai Sebaot, todo Rabá, Bacados, por darnos, Señor, un Shabbat más, un regalo más que usted nos da, Señor, para todos sus hijos, para todo su pueblo. Y nos da, Señor, en libertad su Torah. Ayúdanos, Padre, a permanecer libres. Ayúdanos a hacer, Señor, siempre su voluntad, a pesar que no tenemos la fuerza ni la costumbre, Señor, de vivir, Señor, en libertad. Ayúdanos, Padre, a permanecer, siendo siempre hacedores, y no solo conocedores, sino hacedores de su palabra, Señor. Porque mucho tiempo hemos estado atrapados, Señor, en las costumbres y tradiciones del mundo. Pero hoy usted nos hace libres para entregarnos su Torah. Y este Shabbat, Señor, que es muy especial, Señor, nos da su palabra, nos da la revelación de su Torah, Señor, desde un inicio, desde cuando usted programó, Señor, todo lo que existe. Y estamos, Señor, aquí, Padre, en este tiempo, en este lugar, en esta ciudad, conforme a su voluntad, Señor. Muchos pasaron, pero nosotros nos tocó este tiempo, Señor, de recibir su luz, su verdad, y poner por obra, Señor, sus mandamientos, para hacer luz también para los que vienen detrás nuestro, Señor. Para en este tiempo que es tan necesario, Señor, que su palabra se revele, su verdad se conozca, y su santo nombre sea glorificado, exaltado por todo su pueblo. Gracias, Señor, por cada hermano, hermana que está, Señor, buscando, Señor, el camino, la verdad y la vida. Danos la fuerza espiritual, física y también económica para exaltar su santo nombre, para honrar, Señor, como usted se merece, Señor, y también para poder, Señor, proveer nuestros hogares y ayudar a nuestra familia y a toda aquella persona que ponga alrededor nuestro. Toda Rabá, Bacados, por darnos, Señor, este tiempo de reflexión, de meditación y de apego a su bendita Torah. Por los méritos del Mesías Yehoshua, toda Rabá, Abba, Padre nuestro. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de nuestro Mesías Yehoshua. Amén. Amén. Vamos a invitar a nuestro hermano William para que haga el comentario, todos atentos, muy reverentes en este momento, que es tan importante empezar bien, como decía nuestro hermano William anteriormente, que la Torah no termina, siempre es como un espiral que va uno estudiando y en ascenso. Y entonces nuevamente es nuestra oportunidad de seguir en ascenso, empezando con Bereshit, la revelación de Todopoderoso para su pueblo. Y aquí está todo, hermano, todo en Bereshit, está toda ahí, mucha revelación para nuestras vidas. Adelante, querido hermano William. Baruch Hashem, toda Rabá, bendiciones para todos. Y bueno, voy a rogarles nuevamente ahora que podamos desactivar nuestros micrófonos. Por favor, no se salgan de la sala, desactiven los micrófonos para que podamos todos escuchar el comentario. Bueno, hoy es Shabbat Mevarhim, también un Shabbat previo a Rosh Hodesh. Hoy, al ponerse el sol, es Rosh Hodesh, ¿ya? Es decir, que comienza un mes, comienza un nuevo mes y bueno, vamos a hacer una bendición hoy para que el mes de Heshvan también sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Estamos completando nosotros, está empezando, mejor dicho, un año nuevo de estudio de Torah, ¿no? Hoy empezamos con la porción Bereshit. Por eso es que Jajamín, los sabios también manifestaron que este Shabbat era Shabbat Bereshit. Y bueno,
Me agrada que todos ustedes estén reunidos, conectados a través de este medio, porque los sabios establecen que con la disposición en que nosotros nos presentamos en este Shabbat de querer estudiar la Torá, bueno, todo el año será de la misma manera, habrá esa misma disposición. Y cuando a veces nosotros no disponemos nuestro corazón para empezar a estudiar la Torá como hoy, seguramente que a lo largo del año ocurrirá lo mismo. Entonces hoy es un día muy importante porque hoy comenzamos nuevamente nosotros a formarnos, a crecer en cuanto al conocimiento de la Torá. Y como decía nuestro hermano David, esto es como una espiral. Cada año el ser humano que estudia Torá, que camina de la mano con el Eterno por las palabras de la Torá, no es la misma persona. No viene a ser la misma persona, sino que se va elevando, se va acercando y vamos creciendo. Y algunos van creciendo de manera más acelerada y otros van creciendo, tal vez no muy acelerado, pero lo importante es que vamos creciendo. Entonces, hoy cada vez estamos más cerca del conocimiento, de la revelación de quién es el Eterno. Y la porción Bereshit es la que nos da un panorama de cómo se inició esta creación. Y bueno, hay un comentarista muy importante, se llama Rashi, y dice que él no entendía, por lo menos él se pregunta, ¿por qué la Torá no comienza con la primera misbah que el Eterno le da al pueblo de Israel? Alguien podría decir, hermano, ¿y cuál es esa primera misbah? Pues es la que está en Shemot capítulo 12, cuando al pueblo le habla y le dice que tienen que separar un cordero para el Pesaj. Bueno, esa es la primera misbah que se encuentra en la Torá y que se le entrega al pueblo como tal, al pueblo. No estamos hablando a Adán, no estamos hablando a Abraham, a Isaac o a Jacob, estamos hablando del pueblo. Y como la Torá, lo hemos explicado, la Torá, recuerden que empieza con la palabra Bereshit y bueno, y la Torá termina con las palabras en Devarim, capítulo, aquí está, capítulo 34, el verso 12, las últimas palabras escritas en la Torá, en los libros de Moshe, dice, a la vista de todo Israel. Y conectamos nuevamente al principio con Bereshit. Es decir, que a la vista de todo Israel, en el principio, creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué nos enseñan estas palabras? Que antes fue creado el pueblo de Israel, pero a la vista del pueblo de Israel, de las almas del pueblo de Israel, el Eterno creó todo lo demás. Y es eso lo que nos quieren conectar los sabios. Las últimas palabras del Sefer Torah, a la vista de todo Israel, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y es lo que nosotros venimos recalcando ya desde Sukkot, ¿no? Desde Simchat Torah, de que las almas de Israel fueron creadas y luego de haber sido creadas las almas de Israel, el Eterno les muestra a la vista de toda Israel, les muestra en el principio cómo fue ordenando este mundo. Y eso, entender aquello, es muy importante para nosotros en este día del estudio de Sefer Bereshit, de la Parashá Bereshit, el primer libro de la Torá, porque nos está manifestando que Israel fue formado, las almas del pueblo de Israel fueron formados con un propósito. ¿Cuál es el propósito? De cuidar la creación de Hashem. Por eso, a la vista de todo Israel, en el principio, Hashem creó todo. Y crea todo para darle esa responsabilidad más adelante a Israel. Entonces, si nosotros nos adherimos, de entre las naciones inclusive, nos adherimos al conocimiento del Eterno y nos adherimos a la sabiduría del pueblo de Israel y nos convertimos al Elohim de Israel, entonces también el Eterno, nuestras almas, como dicen los sabios, también vienen a ser creadas en el principio.
Y en el principio, en el Sefer Bereshit, en el principio creó el Elohim los cielos y la tierra. Se dice que esa parte de los cielos son las almas de los tzadikim, las almas de Israel, y las almas de los conversos son aquellos que estando en la tierra van elevándose espiritualmente hasta adoptar también la misma Neshama del pueblo de Israel. Entonces cuando Bereshit, Bara Elohim, Hashamayim, Baaret, significa que fueron creadas las almas del pueblo de Israel, pero también fueron creadas las almas de los conversos. Y las almas de Israel de un nivel espiritual elevado, y las almas de los conversos que estando en este mundo se esfuerzan y alcanzan esos niveles y son bien recibidos delante del Eterno. De esa manera, toda persona que se deshace de la idolatría, que rechaza la idolatría en todos sus niveles y se convierte al Elohim de Israel, es un converso. Quiere decir que su alma también ha sido creada desde antes de la fundación de este mundo y tiene un propósito de iluminar este mundo con la presencia divina, con el conocimiento del Eterno. Y Bereshit para nosotros tiene ese mensaje. Bereshit es enseñarnos quién es el autor de la creación de todo. Si nosotros les enseñásemos estas palabras a nuestros hijos y nuestros hijos llegasen a comprender la magnitud de todo lo que está escrito en el capítulo 1 de Bereshit, con seguridad que ellos jamás se convertirían en idólatras. Ahora, el asunto es que a lo largo de la historia se ha querido apagar la luz de Israel por medio de estas naciones que han querido en un momento conquistar o someter al pueblo de Israel con otros pensamientos, con otra filosofía, con otra forma de pensar. Bueno, pero aquella persona que no siendo Israel empieza a estudiar las escrituras desde el espíritu de la Torá, desde las enseñanzas y la sabiduría del pueblo de Israel, haciéndose de un maestro de Torá, uno que vive Torá, uno que difunde el conocimiento de la Torá, con seguridad va a llegar a la conclusión de que fuera de Hashem no hay nada y que Él es el autor de la creación. Aún los conversos pueden acceder a ese conocimiento cuando Israel va cumpliendo su propósito de difundir el conocimiento del Eterno por todo el mundo. Y entonces el objetivo de Bereshit es para nosotros y es para todo el mundo enseñarnos de que no hay otro Elohim, no hay otro creador, no son dos poderes, no son tres poderes los que crearon todas las cosas, no es un poder que creó todas las cosas, no es un poder asignado por el Eterno el que va a crear todas las cosas, no, es Hashem mismo el que crea todas las cosas y por consiguiente, así como Abraham Avinu, nuestro padre, él llegó a la conclusión de que hay un ser superior espiritual a todo lo creado y que gobierna y controla todo lo creado. Así como llegó él a esa conclusión, también es nuestro deber de nosotros hacer entender a las personas, específicamente con la Parashat Bereshit, que no hay otro Elohim. Hoy nuestro hermano David también leía al profeta Isayahu y el profeta Isayahu termina diciendo en la Haftará que leímos hoy que fuera del Eterno no hay otro Elohim. Entonces, qué fácil sería para todo el mundo entender que no hay otro Elohim si de verdad tienen el interés de estudiar la Torá, pero no desde la perspectiva de las naciones gentiles, de la filosofía en las naciones gentiles, sino desde la perspectiva de la Torá. Y la Torá no es religión, la Torá fue creado antes de establecerse este mundo. Ese conocimiento, el conocimiento de la Torá, fue establecido antes de formar este mundo. Como ya lo hemos explicado, 7 cosas preceden a la creación. Entre ellos la Torá, entre ellos la Teshuvá, entre ellos el Gan Eden, entre ellos el Geinom, entre ellos el trono de gloria, el santuario y el nombre del Mashiach. Por eso, cuando hablamos del nombre del Mashiach, lo vamos a explicar ya que nuestra hermana también tocó ese tema en Yohanan capítulo 1. El nombre del Mashiach significa la función, la misión del Mashiach, el propósito del Mashiach. Y no simplemente un sustantivo o que tengamos en mente un sustantivo. No, es la misión, es la función del Mashiach.
es lo que tiene que venir a realizar el Mashiach. Ya fue planificado antes de establecer este mundo, como lo estuvimos manifestando en algunos de los audios. El Eterno, antes de establecer este mundo, estuvo creando otros mundos, pero como todos fueron creados en función al rigor, a la justicia del Eterno, ningún mundo pudo prevalecer, y el Eterno creaba y destruía porque no se podían mantener. Y por eso Él estableció el orden de la Torá, que es el plano arquitectónico que Él ha determinado para toda la creación, que son leyes que rigen en todo el universo, y también Él creó la Teshuvá. Y con esa cualidad o con esa virtud de la Teshuvá, el Eterno permite que este mundo sea creado, y por ese atributo de bondad y de misericordia que se va a manifestar a través de la Teshuvá, es que el Eterno no destruye este mundo. Y en esa misma línea de pensamiento es que el Eterno también había establecido lo que ya también los seguidores del Mashiach escribieron. ¿Qué escribieron? Que el Mashiach fue establecido antes de la fundación del mundo. Fue inmolado antes de la fundación del mundo. Es decir, su nombre, su propósito se estableció antes de la fundación del mundo. Con eso en mente es que nosotros podemos darnos cuenta que todo procede del Creador. Todo. Y para algunos hermanos que recién están empezando a estudiar la Torá, tienen que saber que inclusive el plan Mashiach y el mismo Mashiach proceden de parte del Eterno. Es decir, el Eterno creó lo que es el proyecto del Mashiach, el nombre del Mashiach. En ese sentido, todo se engloba en un solo creador. Sería muy fácil para las personas dejar su idolatría si ellos de verdad tuviesen interés en conocer al Eterno. ¿Y cómo podemos llegar a conocer al Eterno? Simplemente estudiando su Torá, simplemente abocándonos a las palabras de la Torá, pero ojo, desde un punto de vista que está inmerso en la sabiduría del pueblo de Israel. No es lo mismo estudiar la Torá con la guía de un maestro de Torá que estudiar la Torá con la guía de un maestro entre los gentiles y las naciones. No es lo mismo. Entonces nosotros tenemos que entender aquello. El conocimiento del pueblo de Israel se basa en la revelación del monte Sinaí, se basa también en lo que dice la tradición que Abraham entendió y que hacia atrás muchos hombres apegados al Eterno también entendieron. Hashem es uno y es único, y fuera de él no hay Elohim que salve, no hay Elohim que exista, no hay otro poder creador, todo procede de él. Ya, esto es muy importante que lo entendamos. Y ahora, si usted quiere entrar en filosofía babilónica, filosofía griega, filosofía latina, romana, bueno, usted va a llegar a otras conclusiones, pero que no se originan precisamente dentro del conocimiento espiritual que tiene el pueblo de Israel. Entonces, es nuestra responsabilidad decirle a las personas, estudie las escrituras, pero siempre busque un maestro de Torá. Siempre trate de conectarse con aquellos que son los guardianes del conocimiento de la Torá. Aquellos que les fue conferido el conocimiento de la Torá. Aquellos a los cuales el Eterno ha revelado los misterios de la Torá. Y en una vivencia de más de 40 años en el desierto y lo que ellos vivieron en Eretz Israel. Bien, dicho eso, entonces, para nosotros es muy importante que usted se vaya alineando a lo que Hashem quiere que entendamos. Él lo es todo y fuera de él no hay nada. E Israel fue formado antes de que se establezca este mundo. Israel tiene una función en este mundo. Adán fue el primer ser humano formado en este mundo. Y decíamos el día jueves en el estudio que Adán fue formado del polvo de la tierra, y Jajamín dicen que cuando dice que fue formado del polvo de la tierra, significa que el Eterno extrajo un poco de tierra de todas las naciones, de todos los lugares,
hizo una mezcla y formó lo que conocemos al ser humano, al cuerpo del ser humano, y luego insufló dentro de él, de su esencia, de un hálito de vida que es el Ruach que el Eterno pone en el cuerpo, y para que éste sea un alma viviente, o como dicen los sabios, como dice el Targum Onkelos, fue un ser parlante. Él habla, el poder ordenar las ideas, el poder expresarse, el poder construir con la palabra, con el poder destruir, inclusive si es que nosotros no utilizamos bien esa cualidad que tenemos y que nos diferencia de todos los seres creados, es precisamente el habla. ¿Ya? Y no solamente el habla, sino también el libre albedrío, la libre elección que nosotros tenemos. Ayer hablábamos con una hermana que nos visitó y participó con nosotros en la recepción del Shabbat, y bueno, le explicábamos que en realidad acudir a esto de las lecturas de las cartas, los adivinos, aquellas personas que están inclinados por algo que el Eterno no aprueba, como es la espiritualidad oculta, el ocultismo, y ellos se interesan por averiguar el futuro, y muchas personas que escuchan a ese tipo de personas se dejan influenciar y creen que ellos tienen la solución para su futuro. Y lo que les explicábamos es que esto no es verdad. El Eterno puso en nosotros esa cualidad tan importante que nos diferencia de toda la creación, y que es nuestro libre albedrío. Nosotros somos los que definimos en última instancia cómo queremos vivir en el futuro. Y bueno, la Torá nos dice que si nos mantenemos a los preceptos, las ordenanzas, los estatutos, las misbot que encontramos en la Torá, bueno, nuestro porvenir va a ser un porvenir apegado al Eterno y con bendición. Pero si yo me desvío o soy negligente o no le presto la atención necesaria, entonces con seguridad que yo mismo estoy manifestando que mi futuro va a ser muy doloroso, con mucho obstáculo, con mucho sufrimiento. Entonces, no hay nada que pueda influenciar en usted, que esté fuera de usted, a no ser que usted se lo permita, y es de eso lo que vamos a hablar en esta porción de la Torá que acaba de leer nuestro hermano Juan Carlos. Cómo es que el hombre se dio precisamente, el Ben Adam o Adán cede a algo que está externo a él, y luego se manifiesta internamente en él. Eso es muy importante que lo veamos. Pero para terminar la idea que estábamos planteando, usted no le debe dar poder a nada fuera de usted, sino solamente fortalecerse en el Creador. No debe entristecerse por las situaciones, no debe desalentarse por las situaciones, por más difíciles que usted está pasando. Simplemente, como dice Efesios 6, creo que es el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Eterno y en el poder de su fuerza. Fortalezcámonos en Él. Él lo es todo, y fuera de Él no hay nada. Y todas las cosas que pasan a nuestro alrededor simplemente son para desarrollarnos, para desarrollar ese potencial muy fuerte que hay en el ser humano para llegar a niveles espirituales que otros seres en la creación no pueden llegar. Nosotros somos precisamente aquellos que tenemos que mantener el orden de la creación como al principio. Y si en el momento no se encuentra de esa manera, tenemos que trabajar para que las condiciones en nuestro mundo se vayan manifestando como fue al principio, con la presencia divina misma manifestada en este mundo. Entonces, hoy vamos a hablar de la tercera aliyá de esta porción Bereshit, y comienza la tercera aliyá en Bereshit capítulo 2, el verso 20. Bueno, habíamos dicho que hay dos relatos. Los que estuvieron el día jueves en el estudio van a corroborar esto. Hay dos historias de la creación. Uno, lo que abarca en el capítulo 1 de Bereshit al capítulo 2, verso 3,
Y el otro relato de la creación es el que comienza en Bereshit capítulo 2, el verso 4 en adelante. Y vemos que en una primera instancia el Eterno crea todo manifestando su deseo de crear, el Ma'amar. Por eso dice Vayomer, Vayehior, Yehior, Vayehior. Es decir, dijo el Eterno, sea la luz, y fue la luz. Y todas las cosas se fueron creando por los dichos del Eterno. Y como dicen los sabios, hay 10 declaraciones del Eterno, hay 9 declaraciones del Eterno diciendo, y dijo Hashem, o sea, Vayomer, dijo Hashem, expresó el deseo de crear y las cosas fueron creadas. Pero los sabios dicen que son 10. ¿Por qué? Porque la palabra Bereshit también es atribuible al Eterno. Entonces, con 10 expresiones el Eterno creó el mundo. Pero cuando llegamos al segundo relato de la creación, el que habla Bereshit capítulo 2 del verso 4 en adelante, ahí se habla de la creación y la formación del hombre, y vemos que el Eterno no habla para crear al hombre, sino que dice que el Eterno lo forma. Fue muy cuidadoso al establecer la estructura del ser humano. Lastimosamente, el ser humano que no tiene conectividad espiritual muchas veces no puede entender el gran potencial espiritual que es, y simplemente vive en una naturaleza en la cual se manifiesta solamente en este mundo y cree que los alcances del ser humano son solamente para vivir en este mundo o vivir de las cosas materiales de este mundo. Pero sin embargo, Hashem, cuando crea al hombre, lo hace diferente a todos los otros seres. Recordemos, Hashem cuando va a crear las plantas y dice la tierra produzca plantas, y la tierra produce plantas. Cuando el Eterno dice y las aguas produzcan seres vivientes, y las aguas producen seres vivientes. Y luego cuando va a crear a los animales dice y la tierra produzca seres que caminen sobre la tierra, y se producen. Pero llegado al hombre, a la formación del hombre, ¿qué dice la Torá? Y Hashem formó al hombre del polvo de la tierra. Y como decían los Jajamim, o como dicen los Jajamim, los sabios, el ser humano fue formado por una cantidad de polvo de la tierra de todo el mundo, no exclusivamente de un solo lugar, sino de todo el mundo, y empezó a darle forma al cuerpo. Formó todos los tendones y todos los músculos, y sumado los tendones a los músculos del ser humano, se dicen que son 613 miembros. Y eso nos manifiesta con los 613 misbot, que significan, o las 613 misbot que están en la Torá, que van a permitir refinar al ser humano y volverlo no solamente un ser terrenal, sino un ser espiritual al servicio de Hashem. Entonces todo el ser humano, inclusive el cuerpo, es como un santuario donde la Shekinah quiere manifestarse, y la manera en cómo la Shekinah se va a manifestar en cada ser humano es por medio del cumplimiento de las 613 mitzvot. En ese sentido, también habíamos dicho que como el Eterno trajo polvo de la tierra de todo el mundo para formar al hombre, el hombre no tenía una tez, o la piel del hombre o el cuerpo que había formado el hombre no era exclusivamente blanco caucásico, sino que era más por el mismo hecho de que Adán viene de Hadamá, y la Hadamá es la tierra, es como rojiza. El ser humano era de tez más o menos morena o rojiza, y no era blanco. Más cuando el Eterno forma a la mujer, según el comentario de algunos Midrashim, el Eterno forma a la mujer del hombre de una de sus costillas. Bueno, dicen, entonces como la costilla, el color del hueso es blanco, la mujer era muy blanca. Y habíamos dicho el día jueves que cuando entendamos eso, que para con el Eterno no hay el concepto racial, no hay la diferencia racial, cuando entendamos que un ser humano más o menos rojizo o moreno
está en armonía con una persona, vamos a decir, blanca como Java, que fue tomado del hueso de Adán, entre ellos no habían esas diferencias. Cuando ellos se unen, crecen ambos. Y habíamos dicho que el mensaje que quieren transmitir los sabios para nosotros es que cuando el ser humano se despoje de esos conceptos que son racistas, y cuando empiece a ver a su prójimo como un ser espiritual muy elevado, ya que la presencia divina está en ese ser humano, y cuando se pueden integrar los seres humanos como tal al servicio de Hashem, toda la humanidad va a volver a crecer, toda la humanidad va a volver a elevarse. Entonces, las diferencias de los colores, las diferencias de las razas, las diferencias de los colores de la piel, no deberían ser un argumento para marcar divisiones entre nosotros. No tiene nada que ver. Hashem creó al ser humano al principio con diversidad. A uno muy moreno y a otra muy blanca, pero cuando se unen es la creación de Hashem. Así también nosotros debemos comportarnos en todo transitar en este mundo, mirando al ser humano, mirando al varón y a la mujer, a nuestro prójimo, como potenciales seres espirituales. Ellos tienen un potencial de servicio espiritual muy elevado en la creación que Hashem nos ha encomendado guardar y preservar. Bueno, vamos a enfocarnos entonces en este momento a lo que muchos llaman la caída del ser humano. Después de la creación, en el segundo relato, como vemos que el ser humano fue creado con tanta delicadeza, el ser humano fue creado con tanto cuidado por el Eterno. Y el ser humano lo sabía, Sin embargo, vamos a ver que a pesar de que el ser humano en un momento pueda tomar decisiones y que pueden afectar su futuro, vamos a ver cómo también Hashem permite que a través de lo que habíamos dicho, la creación de la Teshuvah, el ser humano pueda retornar a él, a su estado primero, a su estado primordial. Y eso se va a hacer a través de mucho trabajo. La verdad que no podemos ir verso por verso, pero sí podemos dar un panorama de lo que hemos leído. Y se nos dice que, bueno, el Eterno formó al hombre del polvo de la tierra, es decir, en este mundo, y luego dice que lo puso en el Gan Eden para que lo labrase y lo cuidase. El Gan Eden es un lugar muy elevado, muy espiritual, y el ser humano tenía acceso a esos niveles espirituales, tenía acceso a esos niveles de servicio para con el Eterno. Estando en ese lugar, Hashem pudo manifestar en el hombre una cualidad muy importante, como la que decíamos al principio, que era el libre albedrío. El libre albedrío es lo que potencialmente nos hace diferentes a toda la creación y nos hace, en parte, co-creadores o partícipes en la creación de este mundo, en mantener este mundo de acuerdo a los parámetros que Hashem ha establecido para su creación. El ser humano puede decidir hacer o no hacer, obedecer o desobedecer. En ese aspecto, en esa cualidad que tiene el ser humano del libre albedrío, Hashem no interviene. Deja que sea el hombre quien pueda tomar algunas decisiones. Y es lo que va a afectar a su futuro, es lo que decíamos. Nosotros no debemos darle poder a otras cosas sobre nuestro futuro. Cuando el poder es nuestro, o sea, la autoridad que nos ha dado el Eterno es propia. Todo lo que nos va a pasar de aquí en adelante no está influenciado por lo que digan otras cosas, sino va a estar influenciado por cuánto y cuán sincero y verdadero es mi servicio para con el Creador y me apego a la voluntad del Creador. Si yo me apego a la voluntad del Creador, aunque vengan dificultades, yo sé que mi porvenir está garantizado en un bienestar. Pero si yo no me apego a la voluntad del Eterno, si yo decido personalmente, internamente, no obedecer al Eterno, también debo saber que lo que se viene en mi futuro no es nada agradable.
En esos parámetros es que vamos a tratar de entender lo que pasó en el Gan Eden con el género humano, con Adán, tanto varón y hembra, como también con el Nahash, la serpiente que era muy astuta. Sucede que está ya el género humano sirviendo a Hashem en el Gan Eden, pero como dicen los Midrashim, los ángeles al principio no querían que el Eterno le entregase esta autoridad al hombre, porque eventualmente ellos sabían que el hombre podía fracasar, que el hombre podía destruir la creación del Eterno. Sin embargo, hubo otra parte de los ángeles que decían, no, está bien que lo cree, que le dé esas cualidades, porque si se equivocase el hombre, Hashem en su cualidad de compasión, de bondad, él siendo muy compasivo, iba a ayudar al género humano a retornar a su condición espiritual. Entonces, el Midrash nos plantea esta situación porque los ángeles no querían que recibiese la autoridad de toda la creación el género humano, porque el género humano es un ser muy especial. Sin embargo, Hashem, dicen los Midrashim, que accedió y decidió formar al hombre y darles estas cualidades, la de libre albedrío, la de decidir obedecer o no obedecer, la de tomar sus propias decisiones, y en ese sentido ser como el Eterno, ser un reflejo de lo que también es el Eterno. Bien, cuando el hombre es puesto en el Gan Eden, en el huerto del Edén, para mantener esta creación, trabajar esta creación, el Eterno dice, bueno, vamos a tener que ver hasta dónde llega el potencial de esta creación. Vamos a ver si es que en realidad se mantienen los parámetros de Kedushá, de santidad, de apego o desobedece. Para dejar tranquilos, dice el Midrash, para dejar tranquilos a las dos opiniones que tenían un grupo de ángeles y otro grupo de ángeles. Uno que estaba a favor de que se forme al hombre y otro que no estaban a favor. Entonces el Eterno pone a prueba al ser humano en el Gan Eden y le dice, bueno, mira, en el huerto de todos los árboles que ves puedes comer. Todos puedes comer. Pero simplemente uno, se te va a hacer esquivo, es decir, estará prohibido. No lo puedes comer, porque el día que de él comieres, morirás. O sea, dos muertes, ¿no? Morirás. O como traduce en algunas, ciertamente morirás, pero una traducción más aplicable o más directa del hebreo sería morirás. Y bueno, entendía el concepto de muerte, lo entendía el género humano. El concepto de inexistencia, de muerte, sí lo entiende el género humano. Y es por eso que Adán es el que recibe esa instrucción, todavía no había sido formada Eva, recibe esa instrucción y bueno, Adán empieza a guardar todo. Y la única prohibición que él tenía era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego Hashem le dice que bueno, ponga nombre a todos los animales vienen hacia Adán, Adán lo examina espiritualmente y pone los nombres de acuerdo a sus condiciones espirituales, a sus niveles espirituales de estos animales. Y cuando termina de observar toda la creación, Adán dice, bueno, no hay nada comparable a mí, nada se me puede comparar a mí. Y se siente solo, porque él, teniendo toda esa atribución, todas esas cualidades elevadas, se siente solo. Y entonces el Eterno dice, no es bueno que el ser humano, que el hombre esté solo, y le daré una ayuda idónea, y la va a centrar en un sueño. Bueno, y ahí viene el relato de cómo se formó a la mujer. Ahora, ya una vez formada la mujer viene a constituirse en una ayuda contraria al hombre, porque ahora es ella la que tiene la capacidad de decirle cuáles son sus errores para que él la escuche, porque él sabe que ella tiene el mismo nivel espiritual que él, para que él la escuche y así él se corrija. Y lo mismo, la mujer, el esposo poder hablar, o Adán poder ver en Eva algunos defectos, y como la mujer sabe que son del mismo nivel espiritual, entonces ella lo escuche y también ella se corrija. Entonces ese era el propósito de crear un ser
que tenga el mismo potencial espiritual que el hombre, el cual no se halló en la anterior creación a la cual Adán había estado administrando y él estuvo supervisando y colocándole los nombres inclusive. Ahora, el relato continúa diciendo que en un momento, obviamente debemos entender esto, Adán le transmite la instrucción a Eva o a Java y le dice, mira, de todos los árboles del campo podemos comer, pero de este me dijo Hashem que no lo podemos ni tocar y mucho menos comer. Entonces Java tiene esa instrucción de su autoridad o del varón y ella sabe que inclusive no lo puede tocar y que no lo puede comer. Bueno, en un momento nos dice el relato que Java está paseando por el huerto y centra su mirada en el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Siendo que el Eterno ya también le había manifestado que se encontraba ahí el árbol de la vida, lo que le llamó la atención al género humano o al ser humano, en este caso representado por Java, fue lo que estaba prohibido. Fue lo que estaba prohibido. Y no así lo que estaba permitido. Y bueno, el género humano se comporta en esos niveles desde los días de Adán. La tentación o la concupiscencia no es más que algo interno que tiene el ser humano y que lo inclina por lo indebido. Por eso, una de las máximas que encontramos entre los seguidores del Mashiach, específicamente su hermano Jacob, el que ha sido conocido a través de la influencia romana como Santiago, en una de sus máximas dice, Hashem no puede tentar a nadie ni el ser tentado por el mal. Así que nadie diga que es tentado por el Eterno, sino que uno mismo es tentado por su concupiscencia o su deseo interno de hacer lo malo. Aquí tenemos que entender algo. Esto es judaísmo, esto es sabiduría del pueblo de Israel. El ser humano es un ser constituido con un potencial para hacer lo bueno y un potencial para hacer lo malo. El potencial para hacer lo bueno, los sabios nos dicen que se llama el Yetzer Tov, la inclinación a hacer lo bueno. Es algo natural que tiene el ser humano para hacer lo bueno. Y también dentro de él hay el Yetzer Hara, que significa la inclinación por el mal. Como estamos viendo, Jacob, un judío del primer siglo, el que llegó a ser también el nací del movimiento de Yehoshua al Mashiach a la muerte y resurrección del Mashiach, él queda como nací, como principal, y él es el que dice, Hashem no tienta a nadie, sino que uno mismo es tentado sin un agente externo influenciando de adentro, es decir, sin nadie que se esté manifestando dentro de él, sino que uno mismo es tentado por su concupiscencia, y cuando usted busca concupiscencia en un diccionario, es el deseo interno de hacer el mal. Eso es judaísmo, eso es Yetzer Hara. Es decir, que el ser humano tiene la capacidad de hacer lo bueno o hacer lo malo. Pero no puede culpar a ningún agente externo, porque uno mismo decide o no decide. Esa es nuestra capacidad. Eso es lo que nos diferencia de la creación. Si usted decide hacer lo bueno, está alineado en los propósitos del Eterno. Si usted decide hacer lo malo, se está apartando de los propósitos del Eterno. El propósito del Eterno en ese momento para Adán era: aliméntense de todos los árboles que estén en el huerto, pero de este árbol, solamente para ver cómo reacciona su ser interior, de este árbol no deben comer, el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque verdaderamente el día que de él coman, morirás. Van a morir 2 veces.
Bueno, ¿qué pasa? La mujer está en el huerto, justamente centra su mirada en lo prohibido. Es lo que siempre nos pasa. Usted le dice a los jóvenes ahora, vas a llegar temprano, no es bueno que estés muchas horas, por largas horas fuera de la casa, es peligroso, no vayas a tales lugares, no quiero que frecuentes a tales personas, no quiero que trabajes en este tipo de trabajo. Bueno, pero como esos son los trabajos que más generan, esos son los trabajos que más producen, esos son los trabajos que nos pueden sacar de situaciones difíciles lo más pronto, se nos dice no hagas eso y nos sentimos atraídos por hacerlo. Algunos dicen, bueno, algunas religiones dicen es que hay un espíritu dentro de él, hay un ser espiritual dentro de él que lo gobierna y lo hace actuar. No, hermano, no es así. Ningún ángel tiene autoridad para operar dentro de nosotros. ¿Es su Yetzer Tov o es su Yetzer Hara? Ahora, hay seres espirituales que van a generar condiciones externas, pero para que usted tome la decisión. Se van a generar situaciones porque hay un ángel que es el que es nuestro adversario, es el Hasatam. Su función, él, es ser un obstáculo, un adversario para nosotros, pero Hashem sabe que nosotros lo podemos superar. Y al superarlo, nosotros nos elevamos. Entonces, el Hasatam, o los poderes que a veces actúan a nuestro alrededor, están manifestando condiciones, pero solamente son condiciones, son espejismos que ellos promueven para ver cómo usted va a reaccionar, qué decisiones usted va a tomar. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando Eva ve, o Java ve el árbol, el cual era codicioso, era hermoso, o era algo codiciable, ve ese árbol y aparentemente se aparece una serpiente, un ser espiritual muy astuto, y empieza a decirle a Java, ¿te interesa el árbol? Mira que es codiciable para adquirir sabiduría, porque su nombre es el del conocimiento del bien y del mal. Ustedes, ahora la pregunta es, ¿Adán conocía el bien y el mal? ¿Sabía del bien y del mal? ¿O no sabía del bien y del mal? ¿O solamente sabía el bien? Por supuesto que sabía el bien y el mal. Él tenía conocimiento de qué es lo que es la muerte, de las consecuencias que pueden conducir a la muerte. Él sabe lo que es la muerte. Él sabe también lo que es el servicio a Hashem. Todo lo que él sabe está dentro de él. Pero él tenía una inclinación pura de servicio a Hashem. El mal no estaba dentro de él. El mal estaba fuera de él. Y él solamente tenía desarrollado su potencial de hacer lo bueno. Y su potencial de hacer lo malo estaba minimizado. Pero cuando Java empieza a escuchar la voz y dice, mira que es codiciable, y el que coma de ese fruto será como el Eterno, teniendo conocimiento del bien y del mal, ahí perdió ella un enfoque. Y ella empieza a cuestionar lo que ya había recibido de su esposo. Pero si se nos dice que no podemos ni tocarlo ni comerlo. Bueno, y luego vemos que ella está haciéndose del fruto y come. Pero el proceso en que llega ella a tomar el fruto y comerlo es porque, como dice, ¿no? La serpiente, el Eterno, sabe que cuando ustedes coman de ese fruto serán como él. En otras palabras, le estaba diciendo, mira, tu servicio hasta el momento es muy bueno con el Eterno. Estás haciendo las cosas muy bien con el Eterno. Pero te estás privando de un conocimiento y que cuando tú adquieras ese conocimiento
vas a poder perfeccionar tu servicio al Eterno. Y vas a ser como el Eterno. O sea, tu servicio se va a perfeccionar. ¡Wow! Increíble. La mujer entonces quiere perfeccionar su servicio, pero no dentro de los parámetros del Eterno. Y aquí me quiero detener. Aquí quiero que ustedes presten atención a cómo opera el Hasatán, cómo potencializa nuestro Yetzer Hará el Hasatán para que nosotros desobedezcamos. Ya lo hemos explicado antes y lo volvemos a reiterar. El Hasatán no viene con pecados muy obvios. Por ejemplo, a una persona que ya está encaminándose en el proceso de la santidad, no va a venir con una tentación, por ejemplo, una persona casada de entre nosotros, y le va a poner una mujer que le llama la atención para que él pueda ir a cometer adulterio. Es obvio que eso no va a ser el Hasatán, aunque lo puede hacer. Y estoy seguro que ninguno de ustedes va a ir en pos del adulterio o en pos de la fornicación, porque ya ustedes han ido alimentando su ser interior con el conocimiento de la Torá. Han ido estudiando la Torá y han ido protegiéndose con el conocimiento de la Torá. El Hasatán no va a venir con ese tipo de pecados muy obvios. El Hasatán muchas veces se nos presenta muy sutilmente, tratando de dañar nuestro servicio que le estamos presentando al Eterno, pero de manera muy sutil, haciéndonos creer que nosotros podemos perfeccionar nuestro servicio al Eterno, agregando cosas que el Eterno no nos pide. Y de esa manera muchos de nosotros pueden ser engañados por el Hasatán. El Hasatán es sutil. Él viene a manifestarse un desvío en tu accionar para con el Eterno, en tu forma de servir, hermano. En tu forma de servir, hermano. Estás sirviendo de una manera y viene un pensamiento y te dice, pero ¿por qué no haces esto? Y esto puede perfeccionar. Pero a veces no es lo que Hashem quiere. No es lo que Hashem pide. No es lo que Hashem ordena. Aunque aparentemente se ve que puede mejorar, pero no es lo que Él pide. Bueno, tenemos muchos ejemplos en la Torá de personas que quisieron hacer cosas por su cuenta y Hashem no les permitió. El Hasatán viene así, es muy sutil. En tu propio servicio te va a tratar de persuadir para que tú agregues o quites de la palabra del Eterno y con eso tú pienses que estás perfeccionando tu servicio. Tu servicio a Hashem. Y eso fue lo que le dijo la serpiente a la mujer. Mira, tu servicio es muy bueno, estás sirviendo muy bien al Eterno, pero si tú comes de ese árbol, tú serás como el Eterno, o sea, tu servicio será más elevado. Porque también tú conocerás el bien y el mal como lo conoce el Eterno. Entonces tú sabrás cómo servirle mejor al Eterno. Y ese fue el engaño. El engaño es no estar protegidos por la Torá, no fortalecernos en la Torá y dejar que otras palabras puedan interferir en nuestro servicio al Eterno y nosotros en ese momento cometer transgresión. Entonces la mujer le dice a la serpiente, no, pero el Eterno nos ha dicho que no debemos tocar ni comer. Bueno, no está escrito, pero se entiende que la serpiente le pudo decir, a ver, tócalo, a ver si te pasa algo, no te va a pasar nada. Como tocó y no le pasó nada, viste, ahora puedes comer y tampoco te va a pasar nada. Y ahí fue ya una debilidad en cuanto a la posición del ser humano en mantenerse fiel a la palabra del Eterno. Por eso, hermano, el estudio de la Torá cada día, cada semana, nos va a mantener en los parámetros de fidelidad al Eterno. En el momento en que usted deje de estudiar Torá, también la protección en su vida disminuye. Y usted va a empezar a fortalecer su ego, su Yetzer Hará. ¿Quién de nosotros no quiere ser el mejor servidor de Hashem? ¿Quién de nosotros no quiere servirle de la mejor manera a Hashem? Bueno, si usted no estudia Torá, va a estar escuchando otras palabras y esas otras palabras pueden influenciar para que usted, su servicio al Eterno no sea genuino, sea servicio híbrido. Y hacer un servicio híbrido no es conforme a la voluntad del Eterno.
Y eso pasó con la mujer. Al ver que, como su esposo le dijo, no debemos tocar, agregando una alajá a lo que el Hashem ya le había manifestado, un cerco protector, pero cuando ella transgredió el cerco, creyó entonces que también el comer estaba permitido. Y lo interesante es que ella come y está en una condición todavía espiritual. ¿Por qué? Porque ella no se considera desnuda, ella no se considera en transgresión, y va y le da al hombre a comer. Seguramente, como ya dicen los sabios, bueno, ella persuade a Adán de que coma porque a ella no le había pasado nada. Pero como la instrucción del Eterno era directamente para Adán, ¿qué pasa cuando Adán come? Estamos hablando que primero come la mujer, y ahora, cuando come la mujer, ella, a pesar de que estaba desnuda, no se siente desnuda ni avergonzada. Va donde el esposo, va donde su esposo Adán, y le da de comer. Y Adán no se mantiene en la voluntad del Eterno y cede y obedece a su mujer. Bueno, el mismo concepto. Si usted no estudia Torah, no va a escuchar la voz de Hashem. Si usted no está permanentemente enfocado en el estudio de la Torah, usted va a empezar a escuchar otras voces. Nuestro ser está constituido por emociones. Y muchas veces, escuche bien hermano, muchas veces puede venir un hermano con buena intención, pero con su buena intención lo puede estar a usted desviando del servicio al Creador, cuando nuestra vida es emocional y no es de compromiso con el Eterno. Es una línea muy delgada lo que divide el servicio al Eterno emocionalmente y el servicio al Eterno rigurosamente. ¿Cuántas veces vino, voy a poner hipotéticamente, una situación a su vida y alguien viene y le dice, mira, hoy necesito hacer esto? No, pero ella va, yo tengo que estudiar Torah, tengo que reunir. No, pero hoy, porque esta situación, esta circunstancia me afecta y quisiera que tú me ayudes. Bueno, y emocionalmente afecta a nuestro ser interior, y a veces estamos cediendo nosotros a dejar de servir al Eterno. ¿Por qué? Porque no estamos muy fortalecidos en la unificación con el Eterno. Y eso se consigue solamente a través del estudio de la Torah. Entonces, Adán emocionalmente ligado a una emoción de su esposa, entendemos, todo esto es hipotético, solamente es para manifestar una explicación. Se olvidó del compromiso con Hashem, de la instrucción de Hashem, y emocionalmente se ligó a lo que su esposa le estaba pidiendo y come. Y la Torah es clara, dice que cuando el hombre come, en ese momento, no cuando Eva come, no cuando Java come, cuando Adán come, los ojos de ambos se abrieron y se vieron que estaban desnudos y se avergonzaron de su condición. Buscaron higueras y se taparon para que no se vean desnudos. ¿Qué pasó? El Yetzer Hará empezó a orar. Ahora el pecado, ahora la maldad no está fuera del hombre, porque al principio el hombre era puro. Ahora no está fuera del hombre. Estaba fuera del hombre, tratando de influenciar que el hombre estuviese en desobediencia con el Eterno. Pero una vez que transgredió, ya el pecado está dentro del hombre. El pecado está dentro del hombre. Y el Eterno le dijo, el día que de él comiera, morirás. Y algunos dicen, wow, pero la Torah se contradice porque comió el género humano y no murieron ese día. Morirás. Se abrieron sus ojos y ellos se vieron en una condición en este mundo. Es más, dice Hashem que luego Él los saca del Gan Eden, porque en esa condición no pueden estar en el Gan Eden. Vuelven a estar en este plano espiritual del mundo material, y por consiguiente una muerte se produjo en ellos. ¿Cuál es la muerte que se produjo en ellos? Es la muerte física. Obviamente no se dio instantáneamente, pero la muerte física en Adán vino a manifestarse a la edad de 930 años. Muere Adán.
El primer morir se dio. El segundo morir es lo que viene a corregir el Mashiach. Es la esperanza del Mashiach. Es lo que los sabios hablan de lo que va a ser el plan Mashiach, que fue creado, o el nombre del Mashiach que fue creado antes de establecerse este mundo. Para que no se destruya esta creación, para que el género humano no se destruya, Hashem planificó de antemano el plan de redención. Y es el nombre del Mashiach. Entonces, vemos nosotros cómo es que, y vuelvo a la idea, no es que alguien se posesiona dentro de nosotros y como títere nos maneja y nos hace pecar y gobierna nuestros deseos y que, bueno, es que estoy poseído por un espíritu que me hace obrar de esta manera. No, hermano, no. Usted no le tiene que dar poder a nadie. Nadie tiene poder sobre usted. Usted es la corona de la creación. Usted tiene que alimentar su Yeser Tov. Usted tiene que alimentar su inclinación al bien. Usted tiene que estudiar Torah para fortalecer su inclinación al bien. Y no esté muy potencializada la inclinación al mal. En este mundo, cuando un ser humano nace, en este mundo es puro. Es puro. Cuando una persona es concebida por la madre, es pura. Su alma es pura. Pero en poco lapso de tiempo puede llegar a contaminarse, puede llegar a verse influenciado. ¿Por qué? Porque un niño muchas veces para que su Yetzer Tov, su buena inclinación se potencie, depende mucho del cuidado de sus padres, del comportamiento de sus padres. Si la condición en la cual se desarrolla el niño es un lugar donde está potencializado el Yetzer Hará, también él va a potencializar su Yetzer Hará. Pero el ser humano tiene el poder de decidir obedecer al Eterno o desobedecer. Como lo dice Devarim más adelante. Yo pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge la vida para que viva. Todo depende de nuestras decisiones. Todo depende de qué es lo que estamos nosotros fortaleciendo en nuestras vidas. El Hasatán se va a presentar con situaciones, se va a presentar, pero es para que usted tome decisiones. En última instancia, usted tiene el poder. En última instancia, usted decide o beneficiarse o perjudicarse. Pero no tiene que echar la culpa a nadie, ni a un espíritu, ni a una persona, ni a un maestro. No. Usted tiene que entender que usted es como el Eterno. Usted tiene una cualidad como el Eterno, de poder decidir entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas. Bien, y entonces nosotros vamos a relacionar este concepto con lo que leyó nuestra hermana. En el principio, bueno, hay en la revista de la Yeshiva Hayeolam se escribió un artículo con relación al paralelismo entre Bereshit 1.1 y Juan 1.1. Ya, yo los animo a que lo puedan leer. Y en ese paralelismo nosotros debemos establecer algo bien claro. Recordemos que en la escritura del libro al cual se atribuye a Juan, el libro de Juan, o el Evangelio de Juan, por así decirlo, la Masoret de Juan, se dice que se tienen escritos solamente originales en griego, que el hebreo en realidad no se pudo entregar, y todas las traducciones a diferentes idiomas se lo hace de unos pergaminos o de unos escritos griegos. Lo interesante que al español nos llega de la siguiente manera en las traducciones castellanas. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con el Eterno, y el verbo era el Eterno, algo así. Lo que nosotros debemos entender que el autor de Juan no utilizó para nada el término logos. Logos es una traducción de un documento hebreo
y que lo plasmó en griego con el término logos. Y en la cultura griega, logos se presta a muchas cosas, tanto como palabra y también como verbo. Pero en el principio era el verbo, no hace sentido, porque verbo no es un sustantivo, verbo es una acción, no hace mucho sentido. Entonces tratar de quebrarme la cabeza por entender el término griego logos para definir un principio hebreo no es correcto. ¿Cómo es que nosotros vamos a hacer un paralelismo adecuado de Yohanan 1:1? Es yendo a la Torá, a los primeros versos de la Torá. Y encontramos nosotros, lo voy a leer, está en Bereshit capítulo 1, el verso 4, en español dice así, en el verso 3 dice, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. En hebreo no se utiliza la palabra davar, ¿ya? Para decir y dijo o habló, no es davar, la que se utiliza es bayomer, que viene de maamar, que significa una expresión. Entonces lo más seguro es que Juan 1:1 no tiene nada que ver con palabra y no tiene nada que ver con verbo, no tiene nada que ver con eso, sino con la expresión creadora del Eterno. En el principio era la creación. La creación obviamente procedía del Eterno. Y la creación, y la expresión del Eterno fue tan poderosa de crear todas las cosas. En ese sentido, Juan 1:1 en realidad habla del creador, de Hashem, creando todas las cosas. Y no es que hay una persona ahí, un verbo, y el verbo también era el Eterno, dándole atribución a un ser creado como el que va a ser el autor de la creación. Eso es producto de concebir las escrituras bajo un pensamiento griego. Vuelvo a reiterar, estaría mal traducir Juan 1:1 como verbo o como palabra. No podemos decir en el principio era la palabra y la palabra era el Eterno y la palabra era poderosa. Eso también sería un error. Lo que sí sabemos que para crear el Eterno, en Bereshit capítulo 1 dice Bayomer, Yehior, Vayehior, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Pero no es Vayadaber, no es, y utilizó la palabra, sino es Bayomer, de Maamar, la expresión creadora, el deseo de crear de Hashem, ya produjo la creación, dio como resultado la creación. Entonces, Juan 1:1 no puede ser entendido como que el verbo o como la palabra, sino como la expresión creadora del Eterno. El deseo de crear del Eterno fue lo que dio origen a la creación. Y si nosotros nos ponemos esos lentes hebreos para entender Juan 1:1, vamos a darnos cuenta que lo que Juan 1 está hablando es un midrash con relación a lo que Moshe escribió en Bereshit capítulo 1. Y Moshe enfatiza en Bereshit capítulo 1 que hay un solo creador. Es el Boré Olam, el creador del mundo. Es Hashem. Y Juan 1:1 dice lo mismo, que el creador de todo es Hashem. Cuando usted deja de verlo en la perspectiva griega. Volvemos a reiterar, sería un error decir que en el principio era la palabra y la palabra era con el Eterno y la palabra era poderosa. O decir en el principio era el verbo y el verbo era el Eterno y el verbo era poderoso. No, eso sería amoldar la traducción a un pensamiento griego. Y Yohanan no era griego, escribió en hebreo. Solo que el documento hebreo se extravió y el que tradujo del documento hebreo original al griego no pudo utilizar otro término más que logos. Y ese término logos es lo que trajo tantos problemas en las traducciones, no interpretaciones, traducciones. Y eso que me equivoco, ni siquiera traducciones, en las versiones, porque una versión no es lo mismo que una traducción.
Para realizar una traducción, ya lo han dicho los maestros, ya lo han dicho los sabios, hay que tomar en cuenta muchas cosas. El aspecto cultural, el aspecto geográfico, el aspecto del tiempo, el aspecto histórico. Y se puede llegar a una traducción correcta, pero no estamos hablando en este caso de traducción, estamos hablando de versiones. La versión griega del libro de Juan, porque el griego no tiene el contexto, todos estos elementos para hacer una traducción. De lo contrario, no hubiera puesto logos. Y logos en Juan 1.1 es lo que ha terminado en plasmarse en verbo, palabra. Pero, repito, Juan 1.1 en realidad lo que está haciendo es un midrash de lo que está escrito por Moshe en el capítulo 1 de Bereshit. Y en el capítulo 1 de Bereshit, para dar creación, para dar origen a la creación, el Eterno no utiliza la palabra davar, sino más bien la palabra bayomer. No dijo vayedaber, o sea, con davar, sino bayomer, de maamar, la expresión creadora. Por consiguiente, Juan 1.1, el término en el cual tradujeron logos los griegos, bien pudo haber sido el término maamar. En el principio era la expresión creadora, el deseo de crear del Eterno. Y el deseo de crear el Eterno formó todas las cosas. Era muy, muy poderoso. Y Juan 1.1 estaría diciendo entonces que el autor de la creación es uno, el único que puede crear. Hashem, el creador, el Boreolam. Y otro aspecto es que los sabios, cuando leemos Juan 1.1, nos dicen que creó la luz, y esta luz precede a la luz que vemos nosotros de los astros, del sol y de la luna. Esta luz es la luz primordial, pero que el Eterno la oculta, porque los malvados podían ver en esta luz y seguramente utilizar mal esta luz. Entonces la oculta esta luz para los sadikim, para los justos, en su momento. Y es ese mismo midrash de Juan capítulo 1 lo que habla Yohanan con relación al Mashiach. Porque como leyó nuestra hermana en el escrito de Juan, cuando leemos el verso, aquí está, el verso 4 y 5 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Más adelante nos dice el verso 8: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, es la luz primordial, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba esa luz, y el mundo por él, este término, por él fue hecho, bueno, ya esto se ha estudiado mucho, ¿no? Se ha estudiado mucho. No es correcto, no debió haber sido correcto. La injerencia romana aquí es muy obvia, muy obvia. Cuando dice el verso 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, es una manipulación del texto a propósito. Nosotros sabemos que lo que en realidad debió haberse manifestado, inclusive en el texto griego, es: la luz estaba en el mundo y el mundo por causa de la luz fue hecha, pero el mundo no la conoció. O sea, no es que la luz creó el mundo, sino que el mundo fue creado por causa de la luz. Y esto alude al Mashiach. En otras palabras, esa luz que creó el Eterno en Bereshit capítulo 1, el verso 3, es la luz primordial. Es una luz muy, muy pura. Es una luz de mucha kedushá. Es la luz de los sadikim. Es la luz primordial. Or Haganus. Es la luz primordial. Es la luz que revela todo.
Así como cuando usted está en oscuridad, pues usted ha visto el comportamiento de algunas personas, siempre, el ladrón siempre va a robar donde hay oscuridad. Las personas van a hacer inmoralidades donde nadie los ve, donde hay tinieblas, donde hay oscuridad. Pero si a esos lugares usted llega con un poquito de luz, sus obras son manifiestas. Sus obras se manifiestan. Lo que ellos hacen en oscuridad, en un momento va a salir a luz. Ese es el concepto de la luz primordial. La luz primordial manifiesta todo. No deja oculto nada. Por eso, cuando se manifiesta el Mashiach en el capítulo 8 de Juan, el verso 12, y dice: yo soy la luz del mundo, en Juan 8, 12, dice así: otra vez Yeshua les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, tendrá la luz primordial, la luz oculta en este mundo y reservada solamente para los sadiquim. El Mashiach dice: Anior Haolam, yo soy la luz del mundo. Y Anior Haolam, en el contexto gemátrico, es 358. Al igual que la palabra Mashiach, en la gematría de la palabra Mashiach, es también 358. Quiere decir que Anior Haolam, la luz del mundo, la luz primordial, es Mashiach. Es Mashiach. Es esa luz. Aquel que sigue sus enseñanzas no andará en tinieblas. Aquel que sigue sus enseñanzas andará en la luz de la vida. Andará viviendo en este mundo, manifestando vida, trayendo espiritualidad a este mundo. Él es el que dijo: Anior Haolam, yo soy la luz del mundo. Yo soy el Mashiach, o yo soy Mashiach. La luz, el Or Haganus, esa luz oculta. Ahora, todo hombre que mira esa luz no anda en tinieblas. Todo hombre que mira al Mashiach y actúa como el Mashiach está andando en la luz. Está trayendo espiritualidad, está iluminando este mundo. Y es a eso a lo que se refiere Yohanan. Él vino a este mundo, pero el mundo no le conoció, porque ellos amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más andar desconectado de la espiritualidad que andar en la espiritualidad, en la luz de los sadiquim. Cuando se les abren los ojos a Adán y a Java, ellos vieron, ¿qué vieron? La realidad de este mundo, la materialidad de este mundo, pero perdieron esa luz. Perdieron esa luz. Dicen los sabios que Adán era capaz de pararse y mirar de un extremo de la creación al otro extremo de la creación. Su capacidad espiritual era grande, muy elevada. Pero cuando se les abren los ojos por causa del pecado, de la transgresión, de la tiniebla, se les abren sus ojos solamente para ver esta realidad. Pero hay una luz oculta que el Eterno la puede revelar. Y esa luz oculta solamente se va a revelar en los sadiquim, en aquellos que hacen teshuvá, hacen un retorno verdadero y empiezan a aplicar la Torah en su vida. Y si no saben cómo aplicar la Torah en su vida, tienen que mirar al Mashiach. Mirando al Mashiach verán la luz. Y la luz va a reflejar todo lo malo que hay. Así como el ejemplo que poníamos, el ladrón viene a robar en la noche, pero si le ponemos un poco de foco, de luz, él va a estar exhibido, sus obras van a estar exhibidas y se va a avergonzar. Y entonces nosotros necesitamos de esa luz para que nuestras obras en tinieblas sean exhibidas. Y de esa manera procedamos a la teshuvá, al arrepentimiento. Como dijo el Mashiach, les dijo a su generación: en verdad os digo, si no os arrepentís, en vuestros pecados moriréis. Si ustedes no vienen a la luz, cuando la luz los exhiba, ustedes ya no van a tener la oportunidad de vivir. Entonces, Yohanan nos habla de un solo creador. Él creó el nombre del Mashiach, el propósito del Mashiach, y el propósito del Mashiach es iluminar a una generación que pudo haber caído en la transgresión, iluminarlos y volverlos a enderezar en el camino de la voluntad del Padre.
Ese es el plan Mashiach. Ese es el nombre del Mashiach. Cuando se habla en las escrituras del nombre del Mashiach o que pidamos en su nombre, no se refiere al sustantivo. No se refiere al sustantivo. Se refiere al propósito de la persona, al propósito del Mashiach. Entonces, nosotros tenemos mucho que hacer, trabajar en este mundo, y la luz que tenemos es la luz del Mashiach, la cual nos va a guiar por senderos de justicia, como el Mashiach mismo lo manifestó. Que los ciegos sigan siendo guiados por ciegos, ambos van a caer en el hoyo del error, pero vosotros sois la luz del mundo, y que el mundo vea vuestra luz a través de vuestras buenas acciones. ¿Cuáles son esas buenas acciones? Acciones de Torah, acciones de Mitzvot, de comportamiento ético delante del Eterno y delante de los hombres. La transgresión la decidimos nosotros, hermanos, nadie más es culpable. Saque eso de su mente de que hay espíritus que influyen en usted, que lo gobiernan a usted. No, eso no existe. Usted es la creación perfecta, la creación máxima del Eterno. Y los ángeles lo saben. Pero ellos tienen sus funciones de probarnos, mandarnos pruebas y a ver qué decisiones tomamos. Si construimos este mundo, somos co-creadores con el Eterno en este mundo, o si lo destruimos. Pero la decisión es de usted. No es de ningún líder, no es de ningún hermano, es de usted. Usted decide construir o destruir, iluminar o vivir en tinieblas. Esa es su decisión. No hay nada interno en usted no hay un ser externo que pueda obrar internamente en usted. Eso tiene que sacarlo de su mente. Es usted el que tiene la autoridad y el poder. Y Hashem quiere que nosotros restablezcamos todo eso con la luz del Mashiach, la luz que vino a este mundo, pero que muchos no lo recibieron. Así que esa es nuestra responsabilidad, y esperemos que nosotros podamos alinearnos a la luz en este año de estudio de Torah, que podamos protegernos con la Torah, que podamos vivir de acuerdo a la Torah, que podamos andar de acuerdo a la Torah. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Shabbat Shalom para todos. Vamos a pasar en este momento a nuestro hermano David, que él pueda conducir el servicio de la Torah. Bendito nuestro Padre, que tenemos este gran regalo, la revelación de su Torah. Habiendo estado mucho tiempo en la esclavitud, Él nos hace libres y nos entrega su Torah, para que podamos verdaderamente alabarlo y santificar nuestras vidas delante de Él. Necesitamos permanecer libres, y la palabra dice: conoceréis la verdad y verdaderamente seremos libres, hermano, cuando conocemos la verdad. Solamente invitarlos a que podamos hacer una oración sincera a nuestro Padre, para que Él, en su gran amor y misericordia, Él tenga compasión de su pueblo Israel, de aquellas personas que estamos esparcidas en las naciones, de todos sus hijos, de las ovejas perdidas, que también están en esta ciudad, en esta nación. Podamos fortalecernos con su Torah y podamos volvernos por el camino que nos llevará un día a su lado. Y perseveramos, dice claramente la palabra, todo el que persevera hasta el final. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Todopoderoso para que todo lo que digamos y hagamos sea agradable a nuestro Padre el Eterno. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, Adonai Sebaot, toda Rabá Bacados, por darnos, Señor, este tiempo de enseñanza de su bendita Torah, que podamos entender, podamos recibir la revelación que nos hace falta para que nuestros pasos sean dirigidos hacia usted, Padre amado. Nuestro caminar sea agradable a usted, Señor. Nuestro vivir delante de usted sea diferente, Señor, a lo que hemos vivido en la esclavitud.
¿Cómo no agradecerle, Padre, si usted nos ha regalado un Shabbat más, un día más de vida y la oportunidad de aprender y hacer las cosas conforme a su voluntad? Así como usted creó, Señor, creó toda su creación y reposó en ella. Así también le pedimos, Padre, que a pesar que no lo merecemos, Señor, usted sea con nosotros. Usted sea guiándonos a toda buena obra, a hacer lo bueno, lo justo delante de sus ojos. Que podamos tener la fortaleza espiritual, física, para honrar su santo nombre, santificar nuestras vidas. Gracias, Padre, por los méritos del Mesías. Le pedimos, Señor, que esa salvación que usted ha preparado para nuestras vidas, que podamos tomarlo, que podamos vivir en santidad, en comunión con usted y también con nuestro prójimo. Así podamos santificar, Señor, nuestras vidas y ser, Señor, luz para las naciones, especialmente para nuestra familia. ¿Cómo no agradecerle, no alabarle, Señor, si usted siempre ha sido bueno, a pesar que hemos tenido muchos errores que nos alejan de su presencia? Pero usted, como un Padre bueno, siempre está volviendo, esperando que nosotros tengamos aquella verdadera teshuvá, un verdadero retorno hacia usted. Baruch Hashem, bendito nuestro Padre que nos da el alimento espiritual, también nos da todas las cosas que necesitamos, especialmente la familia y un techo, un sustento y todo lo concerniente para vivir bien. Gracias, Padre, por este tiempo de estudio, reflexión, de luz que usted nos da para ser también luz para los demás. En el nombre del Mesías Yoshua, amén. Amén. Y todos decimos Amén. amén. Baruch Hashem, bendito es nuestro Padre que nos da el tiempo de reflexión, nos da su Torah para que nos guiemos por ella y vayamos directo a nuestro Padre el Eterno. Amén. Amén. Antes de terminar con la transmisión, quisiera que podamos hacer esta bendición por lo que va a ser el comienzo de este nuevo mes de Heshvan, y que podamos todos en este tiempo, como decíamos al principio, también ya incorporar en nuestra forma de vivir, porque estamos en un proceso, el hecho de observar las lunas nuevas, Rosh Hodesh. Entonces, preparándonos para el Rosh Hodesh, que será hoy al ponerse el sol, podamos nosotros hacer una bendición para este mes. No es muy larga, así que la voy a hacer y al final ustedes simplemente van a decir amén, pero vamos a ir habituándonos en cada Shabbat previo al Rosh Hodesh a hacer la bendición. Bien, la voy a poner en pantalla, que espero que la puedan ver. Se llama bendición en Shabbat Mevarhim, en vísperas de la luna nueva. La bendición dice así que al final ustedes van a repetir amén. El que milagrosamente redimió a nuestros padres de Egipto y les concedió la libertad, nos redima prontamente y reúna a nuestros dispersos desde los confines de la tierra, para restablecer la armonía en Israel. Todos decimos amén. 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 Rosh Hodesh Heshvan empezará este Shabbat al ponerse el sol. Que este mes entrante nos traiga bienestar. Que el santo, bendito es él, renueve este mes para nosotros y para todo su pueblo Israel. Concédenos vida y la paz. Todos decimos amén. Amén. El júbilo y la alegría. Todos decimos amén. Amén. La salvación y el consuelo, y digamos todos amén. Amén. Bien. Con esta simple oración, nosotros nos preparamos para iniciar un nuevo mes
y esperemos que el Todopoderoso pueda acompañarnos como lo ha estado haciendo en este tiempo. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Estén orando por los líderes de la comunidad, por las familias de la comunidad, para que nos restablezcamos de mucha oposición. Son tiempos, no son muy fáciles los tiempos, lo estamos sintiendo todos, pero necesitamos que puedan estar poniendo en su corazón oración por la vida de nuestro hermano David, por mi vida, por nuestra familia, por el hermano Pablo, bueno, por todas las familias estemos orando para salir ilesos de toda esta situación, ¿no? Una situación muy, muy difícil. También quisiéramos que se pudiese en familia ustedes poder orar por esta nación. Mañana están los destinos de una nación y esperemos que el gobernante que vaya a entrar en esta nación no vaya a cerrar las posibilidades de congregarnos, de reunirnos más adelante, que podamos tener el tiempo todavía de compartir Torah con personas que se van a ir incorporando, que no sean un tiempo de aflicción, que el Eterno permita que las autoridades que van a asumir en su momento la dirección de este país nos permita a nosotros simplemente desarrollar nuestro servicio al Creador y que podamos influenciar en otras personas. Así que estemos en oración, estemos buscando buscando la guía del Eterno. Y reitero, puedan estar ustedes orando también por la comunidad misma. Hay necesidades en la comunidad, por los líderes, por los hermanos, por ustedes mismos. Nosotros estamos orando también por ustedes. Así que todos mantengámonos en oración y que todos salgamos ilesos de esta situación para bien, para bendición y para alegría. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde siempre. Shabbat Shalom. Hermano, vamos Sí. a hacer, hermano, antes que nos despidamos, vamos